Hola, soy Álvaro Trujillo y en este vídeo os voy a acompañar para hablaros de los fundamentos de la economía social. No obstante, vamos a poner el foco en tres elementos que son diferenciadores de la economía social de cualquier otro modelo económico. Por un lado, vamos a hablar de los principios y valores, que como os digo, son elementos diferenciadores, elementos que nos hacen ser diferentes a todas y cada una de las organizaciones de la economía social, nos hacen ser diferentes del resto de organizaciones. Vamos a hablar de su forma de gobernanza, ya que estos valores y estos principios nos hacen actuar de manera diferente y por ello, tanto hacia afuera como hacia adentro, tenemos una forma distinta de actuar. Y por último, vamos a hablar de todas y cada una de las formas jurídicas que hay dentro de la economía social y desde las que podemos, de alguna manera u otra, de una manera u otra, emprender. Empezamos. Miren, la economía social, hablando desde un enfoque internacional, podemos decir que tiene un concepto muy amplio. A ver, la Organización Internacional del Trabajo dice que abarca un conjunto de diversas entidades que va desde las cooperativas hasta otras empresas sociales y, bueno, pues asociaciones o fundaciones que combinan la actividad económica con un objetivo social o medioambiental. Si hay algo que nos une a todas las organizaciones de economía social, y es que nos caracterizamos por tener una finalidad de interés colectivo o general. Es decir, pensamos en lo global, en lo comunitario. Nos interesa lo que pasa fuera del seno de nuestras organizaciones. Nos caracterizamos por tener una gobernanza basada en la participación democrática. La democracia es un pilar fundamental en cualquier organización de economía social. Somos independientes y autónomos con respecto a los poderes públicos. Es decir, tenemos que ser suficientemente fuertes para no depender de ayudas o subvenciones que vengan de parte de los gobiernos o los estados. La independencia nos hace fuertes. Y por último, la primacía de las personas y del trabajo sobre el capital, tanto en la distribución de los beneficios como en la toma de decisiones. En este punto me gustaría pararme y decir que en la economía social las personas están en el centro de todo. El capital está al servicio de las personas y no las personas al servicio del capital. Seguimos. Como hemos dicho, vamos a hacer esta exposición desde un ámbito global, empezando por la Organización Internacional del Trabajo, que es una agencia de la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Es una organización que trabaja por la dignificación del trabajo y en el año 2022, hace poquito tiempo, hizo una declaración paraguas, es decir, muy amplia, para que cada Estado posteriormente lo pudiera adaptar pues, a sus características, a sus necesidades y a sus costumbres. Y esta definición que hace la Organización Internacional del Trabajo dice que la economía social y solidaria engloba a empresas, organizaciones y otras entidades que realizan actividades económicas, sociales y medioambientales de interés colectivo general que se basan en los principios de la cooperación voluntaria y la ayuda mutua, la gobernanza democrática o participativa, la autonomía y la independencia, y la primacía de las personas y el fin social sobre el capital en la distribución y el uso de los excedentes o los beneficios, así como en los activos. Fijaos, esas cosas que antes hemos mencionado, que son las que nos unen a todos, a nivel global, todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, que adoptan esta definición, se van a basar en todos los países, las organizaciones de economía social, se van a basar como mínimo en estas características. Vamos a avanzar un poco más. Si ponemos el foco ahora en la Unión Europea, que es el marco que nos damos tanto en España como en Portugal, tenemos que hablar que también reconoce la economía social, perdón, la Unión Europea, la economía social, como un instrumento para potenciar la cohesión social, la cohesión territorial, para fomentar la innovación y la transición ecológica, y habla de la economía social como un modelo empresarial
ojo, un modelo empresarial con valores donde la rentabilidad convive con la justicia social. Fíjense qué cuestión tan importante. Aquí estamos hablando de actividad económica, de rentabilidad y de justicia social. Y la Unión Europea dice que todo esto es posible. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a poner ahora el foco en España. Y en España, en el 2011, se aprueba por unanimidad del arco parlamentario, que es un dato a tener en cuenta, unanimidad de todos los grupos políticos, la Ley de Economía Social. Y la define a la economía social como el conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, fíjense cómo la definición la hace en base a los principios, de ahí la importancia de los principios y de los valores de la economía social, y que persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general, económico o social de la población en general, o ambos. Volvemos a poner a las personas y a sus necesidades en el centro de todo. Otro hito, otra característica fundamental de la economía social, tanto a nivel internacional como a nivel europeo, como por supuesto en España. Y sí, hablamos del caso portugués, pues 2 años después, el 8 de mayo del 2013, en Portugal se aprueba la Ley de Bases de Economía Social. Aquí hace una definición no tanto basada en los principios como se hizo en el caso español, sino por qué es lo que persigue. Y dice, la define como el conjunto de actividades económicas y sociales realizadas libremente por las entidades a las que se refiere el artículo 4, se desarrolla en otro módulo, y que además las actividades que llevan a cabo estas organizaciones tienen por objeto perseguir el interés general de la sociedad, volvemos a poner a las personas en el centro de todo, ya sea directamente o a través de la búsqueda de los intereses de sus afiliados, usuarios o personas beneficiarias cuando sean socialmente relevantes. Las necesidades de la sociedad, las necesidades de las personas es el motor de la economía social. Los principios y los valores son su pegamento. En este punto, y como enfoque global, que es lo que queremos darle a este vídeo, quiero hablaros de, ahora que ya hemos visto qué es la economía social, tanto a nivel internacional como en las peculiaridades de España y Portugal, vamos a adentrarnos en los valores y principios. Seguimos. Los valores y principios de la economía social según la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque tanto España como Portugal los asume como propios y en algunos casos pues los matiza, pero los matiza para adaptarlo a sus realidades. Miren, ¿cuáles son estos valores y principios de la economía social según la Organización Internacional del Trabajo? Pues el primer valor que nos propone la OIT es anteponer las personas, el planeta anteponer a las personas y al planeta al capital y al beneficio económico. Volvemos a hablar de la importancia de poner a las personas, a la comunidad, al medio ambiente en el centro de todo. Segundo valor, mantener una gobernanza participativa y democrática. No puede ser de otra manera. No hay desarrollo humano si no hay democracia. Y si estamos pensando en las personas, tenemos que pensar en democracia. Tercer valor, promover la participación libre, voluntaria y abierta. Las personas tenemos esa libertad de afiliarnos o no a las organizaciones de la economía social. Podemos entrar y salir cuando así lo deseemos. No estamos obligados a pertenecer ni entrar. El cuarto valor, aplicar una distribución de los beneficios limitada y equitativa o incluso prohibir la distribución de los beneficios. Hay organizaciones de economía social que tienen ánimo de lucro y otras que no. Las que tienen ánimo de lucro, entre las personas asociadas, se reparten los beneficios, en caso de que lo hubiera, de manera
equitativa, ya sea en base al trabajo o nunca en base al capital, generalmente en base al trabajo. Y si tienen prohibida la distribución de beneficios porque sean sin ánimo de lucro, el 100% de esos beneficios, en caso de que los hubiera, se revierte en perseguir los fines para los que fueron creadas la organización. ¿De acuerdo? Y el quinto valor es mantener la independencia de los poderes políticos y públicos. Es decir, somos independientes y tenemos que ser autónomos. Eso es lo que realmente nos da libertad para trabajar y para defender lo que creemos. Los principios, ¿cómo ponemos en marcha esos valores? Pues haciendo que la cooperación sea voluntaria, tanto entre las organizaciones como entre las personas. Nadie está obligado a pertenecer ni a permanecer en una organización de economía social. Somos libres las personas y las organizaciones de conformarlas. Siempre tiene que tener una finalidad social o pública, ya sea para la sociedad en general, para las personas afiliadas o para ambas, ¿de acuerdo? Pensando además en lo local. Desde la economía social sabemos que cuando actuamos en lo local se hace mucha más fuerza y esa fuerza además revierte de manera más potente en las personas con las que compartimos la vida. La autonomía y la independencia no debemos estar sujetas a interferencias, no podemos estar sujetas a interferencias o controles indebidos, ya sea de otras organizaciones, ya sea de los poderes públicos, ya sea de los poderes políticos. Sabemos cuáles son nuestros objetivos, sabemos cuáles son nuestros principios y nuestros valores y tenemos que ser lo suficientemente fuertes para poder ser independientes. Seguimos con los principios, la prohibición y limitación de la distribución de los beneficios. Ya hemos hablado antes, hay organizaciones que son empresariales con ánimo de lucro, también existen incluso organizaciones empresariales como son las cooperativas de interés social y sin ánimo de lucro que por definición no tienen ánimo de lucro y entonces no se pueden repartir beneficios en caso de que los haya, y hay otras organizaciones como puede ser una cooperativa que tenga ánimo de lucro, una cooperativa de trabajo social, que tenga ánimo de lucro, que en caso de haber beneficios en sus estatutos recogerá que se distribuirán entre las personas trabajadoras en función del trabajo aportado, nunca en base al capital. Ya sabemos que el capital aquí es un recurso, no es el fin. Y por último, todas las organizaciones de economía social tenemos que tener una gobernanza democrática y participativa. Eso nos va a ayudar a ser independientes y nos va a educar también a participar en las cosas que nos importan. Pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto. Como ya hemos dicho antes, la Ley de Economía Social en España se articula en la Ley 5/2011 de Economía Social. Y en ella, en esta ley, en el artículo 4, nos nombra los 4 principios que son distintivos de todas las organizaciones que en España se consideran de economía social. El primer principio que nombra es el de la primacía de las personas y el fin social sobre el capital. Volvemos a escuchar lo mismo que hemos escuchado tanto en la Organización Internacional del Trabajo como en otros organismos. Las personas estamos en el centro de todo. Cualquier organización que se denomine de economía social en España tendrá que primar a las personas sobre el fin o el fin social sobre el capital. Esto hace que las aportaciones al capital social que se concretan de gestión autónoma, es decir, cada organización lo establece de manera diferente, son transparentes, se aceptan democráticamente tras una participación por parte de las personas que conforman las organizaciones. Y siempre hay que recordar que las personas participamos en función de ser personas, por así decirlo, y no del capital que hemos aportado a la organización. Ya sabemos que aquí hay un voto, una persona, un voto. La aplicación de los resultados. En el caso de que haya beneficio, si los estatutos o la normativa lo permite, se podrán repartir de manera equitativa, nunca en base al capital, sino en base generalmente al trabajo. Y en el caso de que sean entidades sin ánimo de lucro, pues tendrán que dejarse para que apoyen a la consecución
del fin social. El tercer principio que nos nombra la ley española es el de la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad. Una solidaridad que favorezca el compromiso al desarrollo local, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la cohesión social, a la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal y familiar y, por supuesto, también de la laboral y la sostenibilidad. En definitiva, lo que viene a decirnos este principio es que somos una herramienta, las organizaciones de economía social, somos una herramienta para el cambio social. Y dentro de cada una de estas organizaciones tenemos que trabajar para que esa solidaridad y ese cambio suceda. Y por último, el valor o el principio de la independencia respecto a los poderes públicos. Somos organizaciones independientes. Tenemos que ser independientes tanto económica como políticamente. Si no, no tendremos futuro. Al igual que en España, en la ley portuguesa se nombran los 7 principios, en este caso, de la economía social en Portugal. El primero, que ya nos suena, no vamos a repetirlo, sí lo vamos a nombrar, pero no vamos a explicar, es el de la primacía de las personas y de los objetivos sociales frente al capital. El segundo de los principios es el control democrático de los respectivos órganos por parte de sus miembros, de las personas. Es decir, las personas somos las que llevamos la rienda de las organizaciones de la economía social. Y en todas ellas tiene que haber un comportamiento democrático y la democracia va más allá del voto. Tiene que haber un comportamiento democrático en lo que tiene que ver con la transparencia, la participación y la toma de decisiones. También nombra como principio el de la conciliación entre los intereses de las personas socias, usuarias o beneficiarias y el interés general. Volvemos a poner en el centro a las personas, pero de manera igualitaria, de manera equitativa. Todas las personas que estamos en el ámbito de la economía social tenemos que trabajar solidariamente las unas por las otras. Y por supuesto, el cuarto principio es el de la afiliación y participación libre y voluntaria. Ya lo hemos hablado también cuando lo hacíamos con los valores y principios de la Organización Internacional del Trabajo. Las personas que decidimos estar y entrar en organizaciones de economía social lo hacemos libremente, tanto a la salida como a la entrada. El quinto de los valores que nos proponen desde la ley portuguesa es el del respeto a los valores de la solidaridad, igualdad y no discriminación, cohesión social, justicia y equidad, transparencia, responsabilidad individual y social compartida y subsidiariedad. Es decir, todas las personas somos responsables de promover una justicia social allá en donde estemos. El sexto de los principios, ya lo hemos hablado en distintas ocasiones, no lo vamos a hacer otra vez, vamos a nombrarlo, que es el de la gestión autónoma e independiente con respecto a las autoridades y a los poderes públicos. Necesitamos ser independientes política, social y económicamente para ser libres y poder actuar de la mejor manera posible. Y el séptimo de los valores y último que nos proponen desde la ley portuguesa, que también lo hemos hablado en distintos momentos, es el de la asignación de los excedentes de los resultados positivos en caso de que los haya, pues se repartirán de manera equitativa entre las personas socias si es que se pueden repartir, siempre en base generalmente al trabajo y no al capital, y en caso de que sean entidades sin ánimo de lucro, pues simplemente no se podrán repartir y se tendrán que destinar a la consecución de los fines para los que ha sido creada la organización. Pues bien, ahora que sabemos cuáles son esos valores y esos principios que tiene la economía social, vamos a hablar de la intercooperación. Y vamos a hacernos dos preguntas. ¿Por qué y para qué intercooperar? Y es que, ya que hemos sentado las bases de la economía social, vamos a llegar a lo que podemos entender que es el corazón de nuestro tema, la intercooperación. Este concepto, que puede parecer complejo, es en realidad una expresión natural de lo que es la economía social en sí misma. Si la base de la economía social es la cooperación entre las personas, la intercooperación es la cooperación entre las empresas y organizaciones que formamos el conjunto de la economía social. En cierta forma es un mandato por la
manera intrínseca de ser la economía social, es un mandato y a la vez es una recomendación estratégica que reconoce que la fuerza, la unión, hace la fuerza y que un ente individual, ya seamos una persona o una organización, multiplica exponencialmente su poder, su, su, su forma de actuar, su mercado y posibilita la consecución de sus fines cuando se conecta y colabora con otras organizaciones que además comparten sus principios y sus valores. Pues miren, el por qué intercooperar, la primera respuesta la encontramos en la base, perdón, en los valores. Y es que intercooperar se encuentra en el ADN de cualquier organización de economía social. Los propios valores de la economía social nos hablan que tenemos que cooperar entre las personas. Y como hemos dicho hasta hace un momento, intercooperar es cooperar entre las distintas organizaciones. Es la manera más coherente de honrar los valores, los principios de solidaridad. Y lo hacemos a nivel empresarial. Si creemos que la solidaridad entre las personas es un principio que fundamenta nuestra manera de ser, ¿cómo no lo vamos a pensar cuando tenemos que ser solidarios y solidarias con otras empresas, con otras organizaciones que comparten esos valores? Intercooperar es aplicar el principio de ayuda mutua, pero a una escala superior. Las entidades, las organizaciones nos apoyamos, nos tenemos que apoyar por mandato de nuestros principios y valores, las unas a las otras. Y el colaborar significa compartir riesgos, compartir conocimiento, compartir recursos y siempre pensando en el ganar, ganar y ganar. Ganar para una organización, ganar para la otra organización y ganar para el conjunto de las organizaciones de economía social. El siguiente por qué es algo que podemos tocar, algo material, que es la eficiencia y la escala de las organizaciones. Ya sabemos que intercooperar es coherente con nuestros valores, es una manera de honrar nuestros valores que compartimos entre todas las organizaciones. Pero también hay motivos, ya sabemos que los porqués responden a los motivos, que podemos medir, que podemos concretarlo. Uno de los más evidentes es generar economías de escala. Si nos unimos entre todas las organizaciones de economía social, podremos pues vender en mejores condiciones, comprar de una manera más barata, alcanzar nuestros objetivos económicos y sociales y por supuesto medioambientales de una manera más eficiente, pero además a mayor escala. Si nos juntamos dos o más organizaciones de economía social, vamos a poder ser más eficientes y vamos a poder llegar más lejos que si lo hacemos solas. El segundo porqué, el segundo motivo, sigue siendo también tangible, que es la fortaleza y la resiliencia. Vivimos en un entorno VUCA, en un entorno volátil, incierto, complejo, y esa volatilidad, esa incertidumbre y esa complejidad que existe en la sociedad en la que estamos ahora, nos hace que cuando intercooperamos podamos tener un magnífico elemento diferenciador para adaptarnos a las nuevas realidades continuamente y reducir los riesgos. ¿Por qué? Pues porque somos capaces de diversificar actividades, también de diversificar mercados y alianzas. Y en el supuesto de que haya una crisis, podemos repartir los riesgos entre todas y cada una de las organizaciones que estamos en ese mecanismo de intercooperación. Podemos decir que creamos un colchón de seguridad colectivo de tal manera que esos valores de solidaridad, esos valores de ayuda mutua, vamos a conseguirlos honrar y vamos a conseguir salir de las crisis de una manera más fortalecida. También sabemos que vivimos en un sistema que
generalmente promueve la competencia, una competencia además desgarrada entre las distintas organizaciones, entre las distintas empresas y entre las personas que conformamos esta sociedad. Aquí estamos hablando no de competir, sino de intercooperar. Sabemos que juntas somos mejores, juntas llegamos más lejos y en el momento que haya una crisis, juntas la resistiremos mejor. También hay una cuestión estratégica, una función estratégica de innovación y conocimiento. Siempre que hay intercooperación, hay aprendizajes. Y de esos aprendizajes nos podemos servir todas las personas y todas las organizaciones que conformamos ese sistema de intercooperación. La colaboración es un catalizador extraordinario para el aprendizaje común. Cuando las entidades de diferentes sectores o con distintas especializaciones, como hacemos las personas cuando compartimos esas capacidades complementarias, somos capaces de trabajar juntas, hay una emulsión de ideas de crecimiento y de aprendizaje que todas las empresas, todas las organizaciones que estamos intercooperando, nos vamos a beneficiar de ellas. Este intercambio constante de conocimiento va a acelerar exponencialmente la curva de aprendizaje en todo el sector. Y fíjense, esto nos va a llevar al siguiente porqué. Porque cuando se hace fuerte el sector, se está haciendo fuerte mi organización. Ese sentido de pertenencia que tenemos hacia el modelo de economía social me va a permitir que cuando los demás son más fuertes, yo también sé que soy más fuerte. Y también una cuestión estratégica de mercado y de incidencia. Sabemos que unidas somos más fuertes y a la hora de incidir políticamente en la defensa de los derechos, no solo del modelo, no solo de las organizaciones de economía social, sino de las personas y de las comunidades a las que representamos, va a ser mucho más fuerte, va a tener mucha más potencia. A través de la intercooperación, el sector puede dialogar con una sola voz de manera más potente frente a las administraciones públicas y defender un marco legal y un marco legislativo mucho más favorable para la economía social en general. Y ya sabemos que cuando se beneficia el colectivo, nos estamos beneficiando las individualidades de cada organización. Y por último, hay un porqué también imprescindible, que es hacer fuerte el sistema, es hacer fuerte el modelo de economía social. Cuando intercooperamos entre nosotras, esos aprendizajes, esa generación de riqueza, esa incidencia política, esa incidencia social, va a hacer que nuestro ecosistema de la economía social sea cada vez más fuerte. Cada acto de intercambio en la economía social, dentro de ese circuito, fortalece a todo el sistema. Y tú, como organización de economía social, estás dentro de ese sistema y te estás beneficiando. Cada vez podremos alcanzar una cohesión social y un desarrollo social más potente. La intercooperación es la argamasa, es el pegamento que une los ladrillos metafóricos de esa nueva economía que queremos crear. Y por último, antes de acabar con este porqué, quiero hablar del para qué. Fíjense, los porqué son los motivos, los para qué son los objetivos. En definitiva, cuando intercooperamos somos capaces de alcanzar ese objetivo común que tenemos todas las organizaciones de economía social, que es hacer este mundo, esta sociedad, un poquito mejor cada día. En este punto, y para concluir, vamos a ver cómo, basándonos en los valores y en el principio de la intercooperación, 3 cooperativas andaluzas han puesto en marcha una buena práctica que les hace estar mejor posicionadas y ser más fuertes en el mercado y en la sociedad. Pasamos a conocerlas. Mirad, queremos contaros el caso Omnio. Omnio es un grupo cooperativo que se ha conformado en Andalucía hace apenas 2 años y que se han unido 3 empresas cooperativas de un mismo sector
para competir en mejores condiciones y sobre todo también para atender de una mejor manera y una manera más adecuada a las personas usuarias del servicio, de ambulancias en este caso, y por supuesto para fortalecer el sector y a las personas asociadas a cada una de las cooperativas, han puesto en marcha el Grupo Cooperativo Omnio para defender los intereses propios, los sociales y los del modelo. Y les voy a contar que toda esta historia nace porque históricamente en España, en Andalucía, las empresas de transporte sanitario siempre han sido muy pequeñitas, tenían un carácter muy local y poco a poco, allá por los años 80, se fueron juntando esas pequeñas cooperativas, esas pequeñas empresas que en ocasiones incluso eran personas autónomas en cooperativas para hacerse cada vez más fuertes. Pues con la misma lógica que hemos contado antes de si la lógica de cooperar entre las personas funciona en las empresas, porque no va a funcionar cuando se coopera entre empresas. Y la situación que se estaba viviendo o que se está viviendo en España en el sector del transporte sanitario es que cada vez hay grupos fuera de la economía social más potentes que hacen que las condiciones del trabajo de las personas y de la sociedad que tiene que verse beneficiada de este servicio sea cada vez más difícil y deciden intercooperar para crecer y mejorar. El caso es que tres socias fundadoras, que fueron la cooperativa Ambulancias Barbate, que fue fundada en el 1983 y está en la provincia de Cádiz, Autoantas, que fue creada en 1993, generándose a partir de esas pequeñas empresas y esos profesionales autónomos del sector, fue creada en 1993 en Málaga y con la misma historia parecida pero de una manera más reciente se creó en Málaga en el 2014 Ambulancias Andalucía. Todas ellas son cooperativas de trabajo, todas ellas viven en un sector muy agresivo y todas ellas deciden poner en común los valores, poner en común los recursos, poner en común un proyecto para hacerse fuertes en un mercado cada vez, como les digo, más duro. La experiencia de Omnia nos ha dado muchos aprendizajes. Las personas que hemos estado en el proceso de facilitación y de acompañamiento de este proyecto, sabemos que tanto para nosotros, por supuesto, que hemos sido unos afortunados, como para las empresas, ha habido unos aprendizajes que no podemos olvidar y que son los que te queremos compartir. Lo primero es que los valores y los principios han sido, son y serán el factor clave y diferenciador de este proceso. El espíritu de confianza, de solidaridad, de cohesión y de saber que lo que está en juego es mucho mayor que la simple viabilidad de una empresa. Está en juego la viabilidad de las empresas, la viabilidad de las personas que las conforman y la viabilidad de la comunidad a la que prestan sus servicios. Todo eso es mucho superior que es simplemente el interés económico, que es lo que buscan otro tipo de organizaciones. Pues gracias a esos valores, estas tres empresas están conformando el Grupo Omnio. Otra cuestión, las alianzas, la intercooperación no se fuerza, tiene que surgir de una necesidad, tiene que surgir de unos valores compartidos, tiene que surgir de una oportunidad del mercado, que haya en el mercado, de una necesidad que haya en el mercado. Y a partir de ahí empezar a dar unos pasos que podéis ver en el material desarrollado del curso para que eso que queremos conseguir llegue a buen término. De la experiencia que hemos tenido con Omnio, también decir que las tareas propias que hace el equipo promotor no solo sirven para avanzar en el proyecto, sino que también sirven para cohesionar a las personas. Todo lo que se hace en un proceso de intercooperación tiene que servir para alcanzar los objetivos y para que como grupo humano podamos crecer. Y otro de los aprendizajes es que, como ya les he dicho antes, no es una cuestión meramente económica, que también no podemos olvidar lo económico, pero hay una cuestión
de sentimiento de pertenencia, a un modelo, de una forma diferente de hacer las cosas, pensando no solo en lo económico, sino en lo económico, en lo social y en las personas, en lo comunitario, es eso lo que realmente mueve este proceso de intercooperación. Y por último, hablaros de que para facilitar cualquier proceso o para llevar a cabo cualquier proceso de intercooperación, es importante establecerse previamente una ruta con los hitos que hay que llevar a cabo. ¿De acuerdo? Necesitamos saber a dónde queremos llegar y cuándo y cómo tenemos que llegar a cada paso intermedio. También es importante tirar de toda la red. Estamos en un sector, estamos en un modelo que nos tenemos que ayudar entre todas las organizaciones para poder crecer. Necesitamos que, al igual que hubo un acompañamiento por parte de la Escuela de Economía Social, pues poner en marcha, por ejemplo, a las finanzas éticas para facilitar la financiación, a FAESTA o más cooperativas para el apoyo jurídico institucional e incluso a las administraciones públicas para que cuando haya que hacer valer esta fórmula jurídica, pues nos tengan en cuenta. Y por último, que es el rol en el que la escuela hemos estado de una manera más protagonista, es el rol de la persona o la organización facilitadora. Necesitan o funcionan mucho mejor cuando estos procesos son pensados externamente y co-creados con las personas interesadas por otras personas u otra organización. Sabemos que así se avanza de manera más adecuada. Pues muchas gracias. Te invito a que leas el caso completo en el material didáctico y nos vemos en el siguiente vídeo.